Hermanos, un placer para mí nuevamente estar entre ustedes compartiendo la palabra de Dios. El sermón de esta noche lo he titulado Cuando un padre entrega a su hijo. Vamos a ver qué Dios tiene para nosotros en esta noche. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te doy gracias por el privilegio que tú me has dado de predicar en tu nombre delante de ti. Te pedimos, oh Señor, que esta verdad me haga predicar como tú quieres, de acuerdo, oh Señor, a tu grandeza y tu gloria. Y que tú obres por tu Espíritu en los corazones, incluyéndome, que estemos atentos a tu verdad, nuestros corazones sean unificados para que teman tu nombre, que tú quites toda distracción y que podamos, oh Señor, ser transformados a imagen de Jesucristo, que podamos contemplar tu gloria y, Señor, adorarte, amarte, exaltarte, porque tú eres digno de toda nuestra adoración. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Una mujer quedó embarazada y su embarazo era de riesgo. Y aunque ella pudo dar a luz su primer hijo sin nada que lamentar, el doctor le advirtió que no se arriesgara a quedar embarazada por segunda vez. Pero con el pasar del tiempo, ella quedó embarazada por segunda vez, pero a diferencia de la primera vez, en esta ocasión solamente se podía salvar una vida. Cuando el doctor le preguntó a la madre qué ella quería hacer, ¿saben cuál fue la respuesta de la madre? La madre dijo: salven al niño. Y así fue. El niño nació, pero la madre murió. Esa historia es una historia real. Y quise traerla como un ejemplo del gran amor que los padres, no necesariamente los progenitores, sino los padres tienen por sus hijos. Lo que me hace preguntarme si los padres aman tanto a sus hijos que le darían todo a ellos, incluso la vida misma, ¿qué haría que un padre o una madre entregara la vida de su hijo? En esta noche vamos a estudiar Génesis capítulo 22, versículos 1 al 19. En Génesis 22, versículos 1 al 19, allí Dios prueba a Abraham al pedirle que ofreciera a Isaac, su hijo. Génesis 22, versículos 1 al 19. Vamos a ir leyendo el versículos y vamos a ir comentando y viendo qué aprendemos, qué Dios quiere decirnos a través de estos. El versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. El versículo dice: después de estas cosas. Y la pregunta lógica es: ¿después de qué cosas? Por lo tanto, vamos a ir algunos cuantos capítulos atrás para ver el contexto de lo que está sucediendo aquí, cómo llegamos aquí. En Génesis capítulo 12 nosotros leemos cómo Dios llama a Abraham, que anteriormente se llamaba Abram. Dios llamó a Abraham y le dice que dejara su tierra, que dejara sus parientes y que dejara la casa de su padre para ir a una tierra que él le iba a mostrar, con la promesa de que haría de él una nación grande, que lo bendeciría y que él sería de bendición. Abraham se fue con sus siervos y sus pertenencias, con su sobrino Lot, como se nos relata en la Biblia, y con Sara, anteriormente llamada Sarai, su mujer, que era estéril. En Génesis 18 nosotros vemos cómo Dios encuentra a Abraham y le promete que Sara le daría un hijo dentro de un año. Pero Sara se ríe
Y es que, humanamente hablando, ellos no tenían ninguna posibilidad, ninguna esperanza de tener un hijo. En primer lugar, como mencioné anteriormente, ya Sara era estéril. En segundo lugar, se le suma su estado de ser estéril, que ella ya estaba tan vieja que no podía tener hijos o quedar embarazada. Y en tercer lugar, Abraham también era bastante anciano para esa fecha. Pero Dios, después de que Sara se ríe, le pregunta si hay algo imposible para él. Y la respuesta a esa pregunta que Dios hace se confirma en Génesis 21, donde se relata que Sara quedó embarazada y dio a luz un hijo que le llamaron Isaac, tal como Dios lo había prometido, exactamente como Dios lo había prometido y exactamente en el tiempo en el cual Él lo había anunciado. Y no es tan difícil creer a Dios cuando nosotros podemos ver los medios que Él va a utilizar para cumplir sus promesas. Por ejemplo, cuando Él dice que Él va a proveer cada una de nuestras necesidades y nosotros tenemos dinero en nuestro bolsillo, dinero en nuestra tarjeta, es fácil creer en Dios en ese momento. Pero pregunto, ¿qué cuando no podemos ver el medio? ¿Qué cuando no podemos ver un medio por el cual Dios va a cumplir su promesa? ¿Qué hacemos? Recordemos, hermanos y hermanas, que para Dios no hay nada imposible, como Él les recordó a Abraham y a Sara. A diferencia de nosotros, Dios puede actuar sin medios, Dios puede actuar en contra de los medios y Dios puede actuar por encima de los medios. Por lo tanto, nuestra respuesta ante Dios y sus promesas es, aun cuando nosotros no vemos los medios por los cuales Él va a obrar, debemos seguir confiando en Él. Nosotros servimos a un Dios que no está limitado por nuestras limitaciones. Abraham, entonces, siguiendo las palabras de Sara, echó fuera a su esclava Agar y a su hijo Ismael, aunque con angustia, debido a que él había tenido a Ismael con Agar. Y es aquí donde nos encontramos en Génesis capítulo 22. Fueron después de estas cosas que pasa lo que vamos a considerar. El versículo 1 dice que Dios probó a Abraham. En otras palabras, se sometió a prueba la fe en Dios de Abraham para confirmar la genuinidad de su fe. Lo cual, como dice John MacArthur, es de beneficio para nosotros y no para Dios. Pero también la fe de Abraham con esta prueba no solamente estaba siendo probada su genuinidad, sino que también estaba siendo fortalecida. Recordemos en Génesis 12 y en Génesis 20, en donde 2 veces el padre de la fe teme a los hombres si peca por ese temor que él tuvo hacia los hombres antes que el temor hacia Dios. Y aunque no era la intención de Dios, en cierto sentido existía la posibilidad de que Abraham pecara contra Dios por incredulidad y con desobediencia aún esta vez. Recordemos, hermanos, que aunque no es Dios quien ejerce fe, es Dios quien concede la fe. Así que lo que vemos aquí en Génesis 22 no es la grandeza de Abraham, sino más bien la obra de la gracia de Dios en Abraham. En Santiago se nos dice que Dios nos prueba, pero al mismo tiempo Santiago nos enseña que nosotros somos tentados por nuestra concupiscencia, por nuestras pasiones pecaminosas. Y mientras en la prueba Dios está buscando fortalecer nuestro carácter y hacernos más a la imagen de Jesucristo, en la tentación se busca que nosotros pequemos y muramos. Leamos versículo 2, Génesis 22. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Hermanos, he aquí la prueba de fuego, he aquí la prueba a la cual Dios está sometiendo a Abraham y su fe. Y no quiero que obviemos o que ignoremos la intensidad de esta prueba. Dios llama a Abraham a darle a Isaac. El mismo Isaac que tanto Sara como Abraham desearon tener. El mismo Isaac que tanto Abraham como Sara procuraron, buscaron tener. El mismo Isaac que después de muchos años no pudieron tener, pero que ahora finalmente Dios se los da a ellos en su vejez. Ese mismo Isaac es el que ahora Dios está diciendo o está pidiendo o está reclamando. Y no solamente eso. En este versículo 2, por la manera en la cual Dios le habla o se dirige a Abraham, parecería que Dios está tratando a Abraham ásperamente. Él no tan solo le pide a Isaac, él no solamente dice, dame Isaac. Si ustedes se fijan, él dice o enfatiza una y otra vez, quién era Isaac para Abraham. Él no solamente dijo, dame a Isaac, él dijo, dame a tu hijo. No un cordero ni una vaca. Yo no te estoy pidiendo un cordero ni una vaca. Tampoco te estoy pidiendo uno de tus esclavos. Te estoy pidiendo a tu hijo. Como si todo eso fuera poco, Dios no solamente dice, dame Isaac, tu hijo. Él dice, dame a tu único. No el hijo que tú echaste fuera, sino el que te queda, ese. Yo quiero que tú me lo des. Al hijo especial que tú tienes, al hijo de Sara, por medio de quien tu descendencia será establecida, a ese es que yo te estoy pidiendo. Y no solamente eso, Dios no solamente dice, Isaac, tu hijo, tu único, Él dice, a quien amas, Abraham, a quien tú amas, a ese es que yo te estoy pidiendo. No te estoy pidiendo que des algo que tú odias. Es fácil cuando nosotros nos deshacemos de cosas que nosotros odiamos. Tampoco le estaba pidiendo Dios que diera a alguien a quien Abraham quería un poco. No duele tanto dejar ir a algo que queremos solamente un poco. Dios está pidiendo aquí a Abraham que le dé a aquella persona que con su venida trajo alegría a la vida de Abraham y Sara. Aquella persona en quien sus ojos, los ojos de Abraham se deleitaban. Aquella persona que Abraham y Sara se deleitaban en ver crecer. A esa persona es que Dios está pidiendo. Y Dios no está pidiendo a Abraham que aceptara la muerte de un hijo que murió en un trágico accidente. Eso no es lo que Dios está pidiendo aquí. Abraham tampoco está llamado a entregar a su hijo para que sirva al Señor en el templo todos los días de su vida. No es para eso que Dios lo está pidiendo. Dios está pidiendo que ofreciera a su hijo como holocausto. Es decir, en otras palabras, Dios le está diciendo que lo matara y lo quemara hasta que el humo ascendiera al cielo. ¿A quién? A tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Y aunque tal cosa de ofrecer a Isaac como holocausto no llegó a pasar, pero era de esto era que se trataba la prueba. Y así de intensa era la prueba a la cual Dios sometió a Abraham. Versículos 3 y 4. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. A pesar, hermanos y amigos, de lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, el versículo 3 dice que Abraham se levantó
muy de mañana, no de mañana, muy de mañana. Él hizo todos los preparativos y se fue con Isaac al lugar que Dios le dijo. Y esto me llama mucho la atención a mí porque como muchos de ustedes saben, yo doy clases en una escuela y cuando yo alzo la voz y le digo a uno de mis estudiantes que se pare de su asiento, ya se sabe que lo que le espera no es nada bueno. Ahora, cuando eso pasa, cuando yo hago eso con uno de mis estudiantes, ¿cómo ustedes creen que ellos reaccionan? Déjenme decirles que ellos activan un modo que ellos tienen que se llama el modo cámara lenta. Ellos comienzan a organizar sus útiles minuciosamente en la butaca, para después centrar el libro que tenían en la butaca, en su mochila, después tomar el cuaderno y entrarlo en la mochila, y sacar la cartuchera de la mochila, para después coger el lápiz y ponerlo dentro de la cartuchera, el lapicero dentro de la cartuchera, cerrar la cartuchera, y después coger la cartuchera y entrarla en su mochila. Pero, hermanos, aquí tenemos a Abraham, a quien Dios le pide que le dé la vida de su único hijo amado, y él se levanta muy temprano en la mañana. Él no tiene un modo cámara lenta para actuar. No es una entrevista de trabajo que Abraham va, es a matar a su hijo amado y él se levanta muy temprano de mañana. Me imagino que durante ese viaje de 3 días, la mente de Abraham se convirtió en un campo de batalla sin cesar. ¿Por qué? Devuélvete, Abraham. Si Dios fuera bueno y te amara, no te estuviera tratando de esta manera. Tal vez fueron algunas de las preguntas, de las afirmaciones, de los pensamientos con los que Abraham tal vez batalló durante esos 3 días que se dirigía al monte que Dios le había dicho que vaya a matar a su hijo. Pero debido a que era Dios quien había mandado a Abraham, él no se excusó diciendo que no había materiales o que el viaje era muy largo. Debido a que el compromiso de Abraham con Dios era total y estaba por encima de todo lo demás, él obedeció de la manera que lo hizo. Y así también nosotros debemos obedecer a Dios. Somos llamados, el ejemplo de Abraham nos invita a obedecer a Dios a cabalidad. Nos invita a obedecer a Dios con prontitud y nos invita a obedecer a Dios con diligencia. ¿Y por qué? Porque Él es Dios y esa es nuestra respuesta apropiada a Él. Leamos los versículos 5 al 10. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham le dijo a sus siervos, como ustedes pueden notar en el versículo 5, que él volvería con su hijo. Y Abraham le dijo a sus siervos que él volvería con su hijo porque él tenía fe en que el Dios, o dicho de otra manera, él tenía fe en el Dios que le había prometido que por medio de Isaac y no otro, se establecería su descendencia. Esto se confirma en Hebreos 11, 17 al 19, cuando dice: por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac,
y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Y para nosotros, hermanos, es igual. La fe en el Dios que ha hecho promesas de bien para los suyos será y es el combustible para nosotros obedecer a Dios a cabalidad, con prontitud y con diligencia. Es la fe en ese Dios que nos va a mover a obedecer a Dios de esa manera. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y Hebreos 10, versículos 34 y 35 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. La fe en ese Dios que ha hecho promesas de bien es lo que moverá nuestra obediencia para que sea una obediencia a cabalidad, con prontitud y diligencia. Y hermanos, cuando la providencia de Dios parezca contradecir su promesa, debemos seguir confiando en su promesa. Cuando la providencia de Dios parezca contradecir su promesa o su palabra, aún así debemos seguir confiando en su promesa. Y aun cuando lo que Dios mande parezca ilógico, es nuestra respuesta apropiada obedecerle. Quiero leer un comentario muy interesante. Dice así: ahora el versículo 6 se vuelve muy importante. En el versículo 6 leemos que Isaac, no Abraham, llevó la leña. Isaac debió haber estado cerca de la adultez en ese punto, lo suficientemente fuerte como para hacer el trabajo pesado en lugar de su anciano padre. En otras palabras, más fuerte que su padre. Abraham no estaba atando a un niño gordito. Isaac era un adolescente grande y fornido, a tal punto que pudo haber luchado contra su padre y lo hubiera ganado. Abraham tenía más de 100 años. Abraham solo pudo haber atado a Isaac porque Isaac estaba dispuesto a ser atado. ¿Y por qué estaba Isaac dispuesto? Dice el comentarista: porque la fe de su padre en el Dios de lo imposible lo había contagiado. Él creyó lo que su padre había dicho en el versículo 8, que Dios proveería para sí el cordero para el holocausto. Y si Dios lo había elegido para ser el cordero, entonces Dios sabía lo que era mejor. Termina la cita. Jerry Bridges también dijo que en esta prueba Dios no tan solo clava la daga a Abraham, sino que también la retuerce. Y pienso que cuando Isaac le dijo a Abraham: Padre mío, mientras ellos iban de camino, y salta Isaac y le dice: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo diría que la daga que todavía estaba dentro de Abraham se retorció otra vez. No sé si a ustedes le han pasado que tratamos de olvidar lo que nos causa dolor, pero al parecer no podemos escapar. Como cuando tratamos de escapar, somos recordados una y otra vez de eso que nos está causando aflicción. Aquí tenemos a Isaac diciéndole o dirigiéndose a su padre como Padre mío, y le pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahora, Abraham no fue al monte con la esperanza de que Dios le dijera cuando iba a llegar al monte: no mates a Isaac. Esa no era la esperanza de Abraham. La fe de Abraham estaba en que Dios podía resucitar a Isaac de los muertos, como dice Hebreos. Pero Abraham estaba de camino al monte, resuelto a ofrecerle su hijo a Dios.
Es por eso que él llegó, como dice el versículo, a tomar el cuchillo para matar a su hijo. Abraham no fue pensando, bueno, tal vez cuando yo llegue allá Dios me va a decir, no lo mates. No, él estaba dispuesto a rendir su tesoro ante el tesoro más grande. ¿Y qué hay de ti, hermano? ¿Qué hay de ti, hermana? Yo quiero que por un momento allí donde tú estás, tú pienses en algo que sea tuyo, algo o alguien único y especial para ti, alguien a quien tú amas mucho. Allí donde estás, hagamos ese pequeño ejercicio. Puede ser un hijo, al igual que para Abraham, o puede ser un padre, o puede ser una madre. Puede ser una novia, o puede ser un novio, puede ser un cónyuge. Puede ser tu mejor amiga, puede ser tu mejor amigo. Pero también puede ser tu trabajo, puede ser tu dinero, puede ser la reputación que tú tienes, puede ser tu tiempo de descanso. Piensa en algo que sea especial, único para ti, que tú ames mucho. Y la pregunta que yo tengo para ti en esta noche es, ¿qué si Dios te lo pidiera en este momento? ¿Qué si Dios te pidiera que eso que tú amas, que es único y especial para ti, lo sacrificaras, alegóricamente hablando, delante de Él? ¿Qué si Él te dijera que es su voluntad o que por causa de su reino tú lo dejes ir? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo no estoy diciendo si sería fácil hacerlo, si tú lo harías con una sonrisa, con gozo en tu corazón. Yo estoy diciendo cuál sería tu respuesta delante de Dios. Y cuando nosotros leemos a Abraham y cómo todo terminó, es fácil decir, sí, yo te lo entregaría, Señor, cuando en verdad dentro de lo profundo de nuestro ser lo que estamos es esperando que al igual que Abraham, Dios diga, no lo hagas. No tienes que sacrificarlo, no tienes que dejarlo ir. Pero recordemos, hermanos, que para Abraham esta prueba no fue una prueba en la cual, mientras él iba, él estaba pensando, Dios va a decir que no lo mate. ¿Qué si tomamos el cuchillo y mientras estamos bajando ese cuchillo no escuchamos la voz de Dios que dice que detengamos nuestra mano? ¿Qué si Dios nos pide eso que tanto amamos y no lo devuelve? ¿Estarías tú dispuesto a obedecer de todas formas? Si no es así, entonces eso revela que hay idolatría en nuestro corazón. Hemos puesto a personas, hemos puesto a cosas, hemos puesto a estados en el lugar que solamente le corresponde a Dios. No estamos amando a Dios por encima de todas las cosas. Y eso no tan solo trae mucha deshonra a Dios, sino que también es muy dañino para nosotros mismos. Versículos 11 al 19. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo,
De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Lo que vemos en estos versículos es cómo se demostró la genuinidad de la fe de Abraham. La fe de Abraham obró, la fe de Abraham le llevó a obedecer a Dios. Y yo tengo una pregunta para cada uno de nosotros en esta noche. ¿Qué dicen tus obras? ¿Qué dicen tus obras acerca de tu fe? ¿Dicen que tu fe es genuina o dicen que tu fe está muerta, como se nos dice en Santiago? Pero también aquí vemos en esta última parte del pasaje cómo Dios en su gracia recompensa la fe o el temor al Señor, la obediencia. Dios, en un sentido simbólico, como dice Hebreos, resucitó a Isaac, o dicho en otras palabras, Él le devolvió a Isaac a su padre. Pero también eso no fue todo. Él confirmó con juramento Dios, es decir, Dios comprometió todo lo que Él es. En este juramento, Dios confirmó la promesa de bendecir a Abraham, de multiplicar su descendencia, de la adquisición de la tierra prometida, cuando dice que tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y de bendecir en su simiente todas las naciones de la tierra. Y yo mencioné anteriormente que esto es una recompensa de su gracia o en su gracia, porque como dije anteriormente, fue Dios quien le había dado esta fe a Abraham. Pero ese es el gran Dios que nosotros tenemos. Él nos da la fe y Él premia esa fe que nos da. Es en su gracia esta recompensa que Dios le dio a Abraham, porque aunque nuestra obediencia no puede convertir a Dios en nuestro deudor, Él libremente ha prometido recompensar a los creyentes. Esta recompensa es en su gracia, porque sus bendiciones son muchísimo más de lo que nosotros merecemos o no atreveríamos a esperar. Y Dios, hermanos, Dios, ese mismo Dios, hoy en día sigue recompensando por esa misma gracia a aquellos que ponen su fe en Él y le obedecen. No quiero terminar este sermón sin antes considerar una vez más, pero con más detalle, la respuesta de Abraham a su hijo cuando este hijo Isaac le preguntó dónde estaba el cordero para el holocausto. Dice el versículo 8, Dios, esta es la respuesta de Abraham a su hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y este versículo, por la manera en la cual está, da la idea de que no es el hombre quien iba a buscar un cordero para ofrecerlo a Dios, sino que Dios mismo buscaría un cordero para sí. Y eso fue una profecía que años más tarde se cumpliría plenamente en una persona. Dios proveyó un cordero para sí mismo, un cordero perfecto, un cordero sin mancha, que moriría en lugar de Isaac, en lugar de Abraham y en lugar de pecadores como tú y como yo. La sangre de ese cordero fue derramada para que los pecadores sean libres, para que los pecadores sean perdonados de todos sus pecados y para que los pecadores sean reconciliados con Dios. Ese cordero, ese mismo cordero del cual se hizo esta profecía, es la simiente de Abraham. Y es gracias a su sacrificio, al sacrificio de este cordero, que todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todas las personas
independientemente de dónde vivan, todas las personas que confíen en el Cordero de Dios son salvadas y son bendecidas por Dios. ¿Confías tú única y exclusivamente en Él? Amigo, ¿o confías tú en tus propias obras? ¿O estás confiando en otro hombre? Quiero decirte, amigo, que me escuchas, que si Dios proveyó el Cordero, es porque por nosotros mismos no podíamos salvarnos. Si tú rehusas al único que Dios ha provisto para tu salvación, entonces tú estás condenado. Es nuestro deseo, es nuestra invitación que si tú estás aquí, si tú me escuchas en esta noche y no tienes todavía la seguridad, la certeza de que tus pecados han sido quitados y tus pecados han sido perdonados, que tú te arrepientas justo ahora, sinceramente, de todos tus pecados y confíes en el Cordero de Dios. Y Él va a quitar tu pecado, Él va a perdonar tus pecados, Él va a reconciliarte con Dios. Pero ese mismo sacrificio del Cordero de Dios continúa perdonándonos a nosotros los cristianos. Los cristianos que en momentos actuamos con incredulidad. Los cristianos que en momentos y muchas veces desobedecemos a Dios. Los cristianos que muchas veces ante pruebas como esta que enfrentó Abraham fallamos. Los cristianos que muchas veces cedemos a la tentación. Ese Cordero sigue siendo nuestra esperanza, que por su sangre derramada hay perdón para nuestros pecados. Ahora, hermanos, lo asombroso es que al igual que Abraham, ese Cordero no era un animal. El Cordero que Dios proveyó fue nada más y nada menos que Jesús, su propio Hijo. Por eso dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es su Hijo único, el unigénito del Padre, único en su clase, de la misma esencia, de la misma naturaleza de Dios que tiene, que posee. Todo lo que hace que Dios sea Dios está en Jesucristo. A Él, Dios Padre ama desde la eternidad pasada y Dios Padre no se avergüenza ni se avergonzó cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra de decir públicamente cuánto Él amaba y ama a Jesucristo y cuánto Él se complace en Jesucristo. Así que Dios, no debemos confundirnos en esto. Dios no ofreció a su Hijo porque Dios amaba poco a su Hijo, no. La maravillosa verdad es que Dios ofreció a su Hijo por ti y por mí, porque Él nos ama mucho. Mientras que Abraham ofreció su único Hijo amado al Dios juez que es justo y a un Dios que es bueno, Dios ofreció a su único Hijo amado por personas pecadoras y malas. Mientras que a Abraham le pidieron su hijo, a Dios nadie le pidió su hijo. Y él no estaba en la obligación de dar a su hijo, pero aún así lo ofreció. Mientras que cuando Isaac preguntó que dónde estaba el cordero para el holocausto, se le respondió que Dios proveería. Cuando Jesucristo oró 3 veces que si era posible que se pasara de él la copa, Dios Padre se quedó callado porque no había otro cordero para proveer. Mientras que Isaac se dirigía al monte Moriah sin saber que él era quien sería sacrificado,
Jesucristo se dirigió al monte Calvario sabiendo que Él era quien sería sacrificado. Y todo eso Él lo hizo en silencio, lo cual nos da a entender que Él no estaba siendo obligado por su Padre a hacer esto, sino que lo estaba haciendo voluntariamente. Mientras que Dios detuvo la mano de Abraham para que no le hiciera daño a su hijo, Él no detuvo su mano contra su Hijo amado, Jesucristo. Jerry Bridges dice algo muy interesante. Dice, tenemos que tener cuidado en atribuirle dolor emocional a Dios. Es cierto que Dios, siendo soberano, no puede experimentar el mismo dolor que nosotros experimentamos cuando somos hechos víctimas por las acciones dolorosas de otros. El estado de bendición de Dios es ininterrumpido eternamente. Aún así, es difícil pensar que Él observara a su Hijo amado crucificado por hombres malvados sin sentir el dolor del Padre, pero más profundo que el que Abraham sintió. Termina la cita. Hermanos, dos cosas más antes de concluir de este versículo 8, cuando Dios o Abraham dice que Dios se proveerá cordero para sí. Si Dios ya ha provisto, hermano, para tu necesidad más grande, Él también, tú debes tener la certeza que va a proveer para tus necesidades más pequeñas. Dios ya proveyó al Cordero que quita el pecado del mundo, y ese es su único Hijo amado, lo más costoso. Y si Dios hizo ya eso, que te dio a ti lo más costoso, ¿piensas que Él no puede proveerte la comida? ¿Piensas que Él no puede proveerte la bebida? ¿Piensas que Él no puede proveerte la ropa que tú necesitas? Al mismo tiempo, cuando estemos en medio de alguna aflicción, estemos pasando por alguna prueba, y al igual que pasó con Abraham, parezca que Dios está tratando ásperamente con nosotros, y vengan preguntas a nuestra mente cuestionando la bondad y el amor de Dios, y a nuestra mente venga la pregunta, ¿cómo sé que Dios es bueno si me está tratando tan ásperamente? Recuérdale a tu alma, recuérdate a ti mismo que Él proveyó al Cordero que quita el pecado del mundo, y ese Cordero fue su único Hijo amado. Así que la pregunta que tú debes hacerte en esos momentos cuando Dios parece estar tratando contigo ásperamente no es ¿cómo sé que Dios es bueno si Dios me está tratando ásperamente? Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿cómo no voy a creer que Dios es bueno si ya me ha dado su tesoro más preciado? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad manifiesta a nosotros a través de ella, a través del Cordero que quita el pecado del mundo, tu Hijo amado Jesucristo, a quien tú diste para que tomara nuestro lugar. Él es nuestra esperanza de que nuestros pecados serán perdonados y son perdonados. Perdónanos, oh Señor, cada vez que hemos cedido a la tentación, cada vez que ante la prueba no hemos respondido en obediencia y con fe a ti. Perdónanos, Señor, cada vez que hemos levantado ídolos en nuestro corazón y hemos deshonrado a ti, oh Dios, que mereces nuestra obediencia pronta, cabal
y diligente. Pero gracias, oh Señor, porque tú no escatimaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros. Qué gran amor, qué gran bondad manifiesta hacia pecadores que no lo merecemos. Te pedimos que este amor, al contemplar tu gloria, nosotros te amemos más. Al contemplar, oh Señor, tu fidelidad, creamos más en ti. Confiemos más en ti. Que te obedezcamos, que Señor, te honremos de esa manera. Te pedimos a aquellos que todavía no te conocen, que han escuchado, Señor, tu verdad, tu evangelio, que han sido invitados a que vengan a Jesucristo en arrepentimiento y fe, obra tú en sus corazones, haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Que ellos sean perdonados, sus pecados sean quitados, que ellos puedan servir a un Dios tan bueno y amoroso como lo eres tú. Gracias, Señor, por todo. Ayúdanos en esta semana a vivir de una manera que te dé honra y gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén.